La historia comenzó en un gran hospital moderno antes de centrarse en el departamento de psiquiatría. Dentro de una oficina tranquila, una psiquiatra estaba sentada frente a su paciente. La psiquiatra le pidió que confirmara su extraño síntoma de que percibía a toda criatura viviente como un cerdo. El joven simplemente asintió en respuesta. Impactada, la doctora se inclinó hacia adelante, su voz teñida de incredulidad. Ella le preguntó si estaba bromeando y si realmente la veía como un cerdo. Su expresión permaneció mortalmente seria, sus ojos brillando levemente mientras lo confirmaba. La perspectiva luego cambió a la visión del paciente, revelando que la psiquiatra, en lugar de una mujer humana, se le aparecía como un cerdo antropomórfico con gafas. A pesar de su compostura profesional, no pudo evitar notar internamente lo sorprendentemente guapo que era. Decidida a probar su condición, la psiquiatra comenzó a desabrocharse la blusa sugiriendo que examinaran sus respuestas corporales. La repentina acción tomó al joven completamente desprevenido, dejándolo con los ojos muy abiertos y sudando. Inclinándose más cerca con su camisa parcialmente abierta, ella preguntó en un tono seductor qué veía ahora. Desde su perspectiva, la vista era grotesca. No solo su cabeza seguía siendo la de un cerdo, sino que su pecho expuesto se había transformado en dos cabezas de cerdo más pequeñas y sonrojadas. Inconsciente de su horrible percepción, los pensamientos internos de la psiquiatra revelaron su vanidad. Le resultaba imposible que alguien tan hermosa pudiera verla como algo menos que humana. El paciente se levantó bruscamente, su voz plana mientras decía, «Veo dos cerdos». Su comportamiento seductor se hizo añicos. Apretando su camisa cerrada, se echó hacia atrás con horror, finalmente convencida de su delirio. Recuperando rápidamente su profesionalismo, se sentó en su escritorio y recogió un modelo de una columna vertebral humana. Ella explicó que su columna vertebral estaba gravemente deformada y retorcida, comprimiendo su cerebro y nervios ópticos, probablemente la causa principal de sus percepciones distorsionadas. Los ojos del joven se abrieron con sorpresa ante la revelación. La doctora le informó gravemente que la única solución era una cirugía de alto riesgo para realinear su columna vertebral. Sin embargo, advirtió que el fracaso podría dejarlo paralizado del cuello para abajo. El paciente sintió con atención, pero luego su comportamiento cambió. Con los ojos rojos brillantes, de repente buscó el modelo de la columna vertebral y exigió, «Devuélveme mi columna vertebral». La psiquiatra quedó atónita al darse cuenta de que realmente creía que el modelo era suyo. Internamente, se lamentó de qué desperdicio era que un hombre tan guapo estuviera tan profundamente delirante. Más tarde, se vio al joven, cuyo nombre era Jiquan, en un autobús abarrotado agarrando un informe médico que lo diagnosticaba con una enfermedad mental grave. A través de sus ojos, los pasajeros no eran humanos sino cerdos antropomórficos. Reflexionó que siempre había visto el mundo de esta manera, preguntándose si era porque sus padres habían sido carniceros de cerdos. Aparte de la imposibilidad de tener citas, la condición no había interrumpido su vida diaria. Pero hoy era diferente. Hoy era el día de su ceremonia de despertar de profesión, y esperaba que su enfermedad pudiera curarse antes de entonces. Cuando llegó a la gran academia Inkin, vio multitudes de estudiantes reunidos ante un enorme cristal azul brillante. La ansiedad lo asintió. Su enfermedad mental podría interferir con el despertar, poniendo en peligro todo su futuro. De repente, una voz femenina gritó, y una joven con cabello largo y azul claro se acercó, visiblemente aliviada de verlo. Ella juguetonamente lo regañó por llegar tarde, apretando su puño en una amenaza simulada y advirtiendo que podría golpearlo. Desde la perspectiva de Yequan, esta chica aparentemente linda apareció como otra persona cerdo. Esta con rasgos de tono azulado, sacudiendo sus puños en lo que se suponía que era una manera amenazante. Inconsciente de su percepción, la chica se enojó cómicamente, sacudiéndolo y exigiendo saber si siquiera la había escuchado. Su interacción llamó la atención de un estudiante que pasaba y que reconoció a la chica como su Linxian y se burló de ella por ser tan cariñosa con Jiquan. Un compañero intervino, agregando que los dos eran novios de la infancia y probablemente se casarían pronto. Ruborizada, su Linxian les gritó que se ocuparan de sus propios asuntos antes de volverse hacia Jiquan, insistiendo en que ignorara los chismes. Desde su perspectiva, la chica cerdo de tono azulado hizo la misma sugerencia y él asintió con calma. De repente, una voz dominante resonó en todo el patio. Un anciano de pie ante un cristal brillante anunció que la ceremonia de despertar estaba a punto de comenzar, instruyendo a los estudiantes a que se alinearan. Explicó que su despertar estaría determinado por sus atributos centrales, fuerza, agilidad y espíritu, que habían pasado años perfeccionando en la academia. Cuanto más altos sean sus atributos, mayor será su probabilidad de despertar una profesión avanzada. El anciano destacó la gravedad del momento, recordándoles que su profesión despertada moldearía todo su futuro.
Declaró que lograr una profesión de combate avanzada sería un logro que desafiaría el destino, uno que traería gloria tanto a ellos mismos como a la academia. Con eso, instruyó al primer estudiante a colocar su mano en la plataforma. Uno por uno, los estudiantes dieron un paso adelante. Un chico musculoso despertó como un intermedio tejedor de metal, su rostro decayendo en decepción. Otro despertó como un sanador avanzado, mientras que un tercero se convirtió en un ingeniero junior y se derrumbó de rodillas desesperado. Entonces, un joven musculoso con cabello naranja rojizo se acercó al cristal. En el momento en que su mano hizo contacto, el cristal estalló en una brillante luz dorada, revelando su resultado. Profesión de tipo combate, raro desgarro, hombre de cuchillas sin sombras. El anciano de la academia, que resultó ser el director, se quedó congelado, con la mandíbula desencajada por la sorpresa. Exclamó con incredulidad que era una profesión de desgarro rara y los estudiantes estallaron en jadeos de asombro. Radiante de orgullo, el director preguntó por el nombre del joven. Con una sonrisa orgullosa, el estudiante declaró, Lu Jinglong. Regocijado, el director lo alabó y se ofreció a visitar personalmente su casa para discutir su futuro camino. Lu Jinglong agradeció al director y luego se volvió hacia la multitud saludando con satisfacción mientras sus compañeros estallaban en vítores coreando, hermano largo. Con la ceremonia continuando, el director llamó al siguiente nombre. Desde la multitud, Su Lingzuan gritó aliento mientras Jiquan daba un paso adelante. El director lo observó con interés. Aunque el chico parecía extraño, sus estadísticas eran increíblemente altas. Su total de atributos combinados era 10 veces el promedio. Esperando un milagro, el director observó cómo Jiquan colocaba sus manos en la plataforma. Instantáneamente, el cristal explotó en una oleada catastrófica de relámpagos, mucho más poderosa que antes. La fuerza golpeó al director y envió a la multitud tambaleándose. El director miró horrorizado. Si la energía cegadora era luz dorada, solo podía significar una cosa, un despertar más allá del desgarro raro. Mientras Jiquan contemplaba el poder bruto que había desatado, los ojos del director se abrieron. Desgarro divino, gritó, confirmando el legendario despertar más alto posible. La energía se fusionó y las palabras brillantes anunciaron el resultado desconcertante. Profesión de vida, divino carnicero de cerdos. El director se quedó sin palabras, horrorizado. ¿Cómo podía un despertar de lágrima divina resultar en algo tan ordinario? La sorpresa de los estudiantes se convirtió en burla. La multitud estalló en risas, algunos cuestionando si el cristal había fallado. Otros debatieron si Jiquan tuvo mucha suerte o estaba maldito. El director hervía de rabia y decepción. Después de años de espera, finalmente había presenciado el legendario despertar de lágrima divina, solo para que fuera la profesión más inútil imaginable. Un herrero o curandero divino habría valido la pena presumir durante décadas, lamentó. Cuanto mayores habían sido sus esperanzas, mayor era la decepción. Volviéndose hacia el aislado Jiquan, el director solo pudo soltar un profundo suspiro frustrado mientras el chico se alejaba. Mientras caminaba, Jiquan notó algo inesperado, una pantalla azul holográfica visible solo para él. Mostraba su estado completo, incluyendo su nueva profesión, talentos y habilidades. Sus talentos eran némesis de cerdos, 50% de daño adicional a los cerdos que aumenta con cada muerte, 50% de reducción de daño de los cerdos. Hoja de matanza de dioses. Su primera habilidad era carnicero de la sombra de sangre, que obligaba a los cerdos a un estado de miedo. Los ojos de Jichuan se fijaron en el némesis de los cerdos. Mientras procesaba el bono de daño del 50%, una sonrisa lenta y sutil se extendió por su rostro. Una poderosa realización lo invadió. Tal vez ser un lunático no era tan malo. La escena cambió a la perspectiva de Jiquan. Toda la academia, el director abatido, los estudiantes burlones ya no eran una multitud de humanos. En cambio, todos eran cerdos. Mientras Jiquan se alejaba del cristal del despertar, el director permaneció en un silencio atónito. A su alrededor, sus compañeros de clase comenzaron a burlarse de él abiertamente. Liu Jinglong y su amigo se rieron cruelmente, sus voces resonando con desprecio. El amigo de Liu Jinglong se burló diciendo que había esperado que surgiera un dragón real, no un simple carnicero de cerdos. Luego, con admiración exagerada, declaró a Liu Jinglong el único verdadero dragón en la academia. Liu Jinglong sonrió complacido en la alabanza. En medio de las burlas, Su Lingchuan dio un paso adelante, su presencia un contraste silencioso con la multitud burlona. Ella suavemente acarició la cabeza de Jichuan ofreciéndole consuelo. Tratando de levantarle el ánimo, señaló que como carnicero de cerdos de lágrima divina, estaba honrando el legado de su padre. Mientras hablaba, los otros estudiantes observaban con envidia. Dos chicos en la multitud incluso estaban llorando abrumados por la gran fortuna de Jiwan al despertar una profesión divina para ella.
Sonrojándose ligeramente, Su Lingguan agregó que su padre y el padre de Yi-Wan estarían encantados con la noticia. La mención hizo que Ye-Quan recordara su infancia, como habían crecido como vecinos, sus padres constantemente empujándolos juntos, todos ellos con profesiones simples de tipo de vida. Su conversación fue interrumpida cuando el director, finalmente recuperando la compostura, llamó al siguiente nombre, Su Lingxuan. Era su turno. Nerviosa pero emocionada, se volvió hacia Yi-Quan, preguntándose en voz alta si heredaría las habilidades de costura de su madre o la profesión de elaboración de vino de su padre. Luego, con sincera sinceridad, le prometió que sin importar lo que despertara, siempre permanecería a su lado. Yi-Quan se quedó sin palabras por su voto. Tomando una respiración profunda, Su Lingxuan se acercó al cristal del despertar y colocó su mano sobre él. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie, una imponente columna de luz azul helada irrumpió en el cielo, mucho más intensa que cualquier despertar anterior. Su Lingxuan todavía está congelada, con los ojos muy abiertos por la gran cantidad de poder que la recorre. El director estaba aún más asombrado que antes, su rostro retorciéndose en total incredulidad. Una profesión legendaria, gritó, su voz temblaba. Una lágrima incluso más alta que la rara de Liu Jinglong. Mientras la luz giraba, el cristal reveló su destino. Profesión de tipo combate, nivel legendario. Inmortal de la espada del alma de nieve. El director apenas podía procesarlo. Una profesión de combate legendaria, especialmente cuando ambos padres tenían trabajos simples de tipo de vida, era casi inaudito. Concluyó que debía ser el resultado de una mutación extremadamente rara. Cuando el aura azul se desvaneció, Su Lingxuan se transformó, su comportamiento irradiando una nueva confianza. Ahora, considerándola como la mejor estudiante de la academia, el director se acercó con profundo respeto. Prometió que la academia Inin no escatimaría gastos para apoyar su futuro. Con una sonrisa agraciada, le dio las gracias y bajó de la plataforma. Ya no solo una estudiante, sino una figura de inmenso poder e importancia. La multitud notó inmediatamente la marcada diferencia entre sus despertares. Entre ellos, dos estudiantes susurraron el uno al otro. Uno se preguntó en voz alta si Su Lingxuan, ahora una luchadora legendaria, todavía seguiría a Yi-Quan, el humilde carnicero de cerdos. Su amiga se burló, descartando la idea. Argumentó que Su Lingxuan estaba ascendiendo a la grandeza mientras que Yi-Wan permanecía estancado. En su opinión, un perdedor como él debería tener la decencia de hacerse a un lado. Cuando Su Lingxuan se acercó a Sichuan, él le ofreció una simple felicitación sin afectación. Sin embargo, su comportamiento había cambiado por completo. Ella dijo su nombre en un tono helado y agudo, con los brazos cruzados. Admitió que podría haber habido malentendidos entre ellos, pero dejó claro que quería aclarar las cosas. Luego, con una frialdad escalofriante, declaró, ya no somos del mismo mundo. Yi-Quan estaba visiblemente atónito. Cerca, Liu Jinglong y su amigo observaban con divertida complacencia, saboreando la humillación pública. Para sorpresa de todos, la sorpresa de Yi-Quan se derritió en un alegre acuerdo. Asumiendo que estaba poniendo una cara valiente, Su Lingxuan continuó en un tono condescendiente. Ella le dijo que entendía lo difícil que debía ser esto y que no necesitaba fingir. Luego, con fría precisión, agregó, como simple carnicero de cerdos, nunca harás nada importante. Ante eso, la expresión de Yi-Wan se oscureció. Le advirtió que no lo culpara por su reacción. La escena cambió a la perspectiva de Yi-Wan, donde Su Lingxuan, una vez orgullosa y elegante, ahora le aparecía como una orgullosa chica con cara de cerdo. Cuando insistió en que deberían evitarse el uno al otro en el futuro, él simplemente sonrió aliviado. Internamente, se regocijó de finalmente estar libre de la cabeza de cerdo. Sin otra palabra, se dio la vuelta para irse diciendo casualmente, me voy entonces. Su Lingxuan se quedó paralizada, completamente desconcertada. Al ver su confusión, Liu Jinglong se acercó con una sonrisa engreída. Se ofreció a darle una lección a Yi-Quan y obligarlo a aceptar la realidad. Su Lingxuan permaneció en silencio, su expresión preocupada, pero Liu Jinglong lo tomó como aprobación. Su rostro se transformó en algo más cruel. Sin esperar, le ladró a la figura en retirada de Yi-Quan. Oye, carnicero de cerdos, vuelve aquí. Yi-Quan siguió caminando, ignorándolo por completo. Enfurecido por la falta de respeto, Liu Jinglong se abalanzó hacia adelante, agarrando el brazo de Yi-Quan. ¿Eres sordo?, gruñó. Finalmente, Yi-Wan se detuvo. Se giró lentamente, con el ojo brillando de un rojo peligroso. ¿Qué quieres?, preguntó, con voz tranquila. En un instante, una aura oscura y sofocante surgió de Yi-Quan envolviendo a Liu Jinglong en la sombra. El arrogante cultivador se congeló, su cuerpo se bloqueó por el miedo primario. Sin ser visto por la multitud, Liu Jinglong estaba atrapado en una visión de pesadilla, la habilidad de Yi-Wan. En su mente,
Ya no era un cultivador sino un cerdo aterrorizado atado a un tajo de carnicero. Encima de él se cernía Ji-wan, con los ojos llameantes, un enorme cuchillo elevado en alto. La visión se hizo añicos, pero en realidad, Liu Jinglong se derrumbó, empapado en sudor, con el rostro mortalmente pálido. La multitud estalló en risas, asumiendo que se había tropezado. Su amigo se apresuró a exigir respuestas, pero Liu Jinglong solo pudo jadear con horror. Humillado y furioso, Liu Jinglong se levantó y gritó lanzando un puñetazo a toda potencia a la cara de Ji-wan. Pero Ji-wan se movió con una velocidad inhumana. Su puño se encontró con el de Liu Jinglong, envuelto en un aura carmesí. El impacto fue brutal. Liu Jinglong retrocedió, aullando de agonía. Su mano se hizo añicos, los huesos aplastados por la fuerza del bloqueo. Toda la multitud, Xu Lenshan, el amigo de Liu Jinglong, todos los espectadores, permanecieron en un silencio atónito. Agarrando su mano arruinada, Liu Jinglong gritó con incredulidad. Imposible. ¿Cómo pudo un carnicero de cerdos vencerme? Ji-chuan se mantuvo en calma, envuelto en un aura roja intensa. Con un aire de indiferencia, comentó que como carnicero de cerdos, era natural que tuviera manos fuertes, revelando finalmente un atisbo del poder oculto de su profesión. La multitud estalló en caos en el sitio. Los amigos de Liu Jinglong miraron en estado de shock, señalando la mano mutilada de sus compañeros. Abrumado por el dolor y la furia, Liu Jinglong le gritó a Ji-wan, jurando matarlo. Canalizando su energía, invocó una espada de ciencia ardiente, su vacío largo, en su mano ilesa. Las chicas chismosas de la multitud susurraban entre sí, seguras de que la pelea había terminado. Una declaró que Liu Jinglong ahora iba en serio y que Ji-wan estaba prácticamente muerto. La otra se preguntó por qué un simple carnicero se atrevería a desafiar a un cultivador de clase de combate, lamentando que debería haberse disculpado mientras tenía la oportunidad. Todos sabían que la espada de Liu Jinglong podía cortar el acero. Consumido por la humillación y la rabia, Liu Jinglong levantó su arma, gritando que mutilaría a Ji-wan. Pero justo cuando se preparaba para golpear, el aire se volvió gélido. Los copos de nieve cayeron y el hielo crepitó a lo largo de la hoja de su espada de energía. La escarcha se extendió rápidamente encerrando el cuerpo de Liu Jinglong en una capa congelada. Se esforzó contra ella, horrorizado al encontrarse inmovilizado. Con gran esfuerzo, giró la cabeza y miró a Su Lin-suan, exigiendo saber por qué todavía estaba defendiendo a Ji-chuan. Su Lin-suan estaba de pie con los brazos cruzados, un aura escalofriante irradiaba de ella. Su voz era helada cuando les ordenó que se detuvieran. Dejó claro que no tenía ningún interés en verlos pelear por ella. La escena se amplió, revelando las tres figuras encerradas en tensión en el Plaza Center. La mirada de Su Lin-suan se detuvo en Ji-wan mientras declaraba fríamente que finalmente debería entender. Ya no pertenecen al mismo mundo. Esto, declaró, era la última vez que lo ayudaría. Fue su despedida final a su pasado. Ji-wan, sin embargo, simplemente se quedó parado con una expresión aburrida, rascándose ociosamente la oreja como si sus palabras no significaran nada. Volviéndose, Su Lin-suan le advirtió por última vez que dejara a Qin-yin. La próxima vez que Liu Jinglong buscara venganza, ella no intervendría. Imperturbable, Ji-wan dejó escapar un bostezo exagerado. Si no hay nada más, dijo casualmente, me voy. Con eso, se dio la vuelta y se alejó. Las dos chicas chismosas lo miraron boquiabiertas, desconcertadas. ¿Es realmente tan descuidado?, murmuró una. La otra negó con la cabeza. ¿Cómo puede actuar tan relajado en una situación como esta? La escena cambió a Ji-wan caminando solo por una calle de la ciudad con poca luz al anochecer. Su tranquilo paseo fue interrumpido cuando una mujer con un perro grande y agresivo se interpuso en su camino. El animal ladró furiosamente bloqueando su camino. Por un breve momento, los ojos de Ji-wan brillaron con un leve brillo rojo. Su percepción de la realidad se distorsionó. La mujer ahora aparecía como un híbrido humano cerdo corpulento, y su perro se había transformado en un jabalí monstruoso y gruñendo. De vuelta a la realidad, el perro se abalanzó, hundiendo sus dientes en la pernera de su pantalón. Imperturbable, Ji-wan le preguntó tranquilamente al dueño si podía apartar a su cerdo, luego se corrigió, diciendo perro, ya que estaba bloqueando su camino. Su lapsus enfureció a la mujer. Desde la perspectiva distorsionada de Ji-wan, la mujer cerdo metió su hocico en su cara, gritando sobre si era dueño de la calle y acusándolo de no tener modales. En lugar de ira, una calma extraña se apoderó de Ji-wan. Respiró hondo, dándose cuenta de que era la oportunidad perfecta para probar sus nuevas habilidades. Sin dudarlo, Ji-wan balanceó su pierna en una poderosa patada, con su pie brillando con una tenue energía azul. El golpe alcanzó al perro con precisión letal, matándolo al instante. La dueña gritó horrorizada cuando el espíritu del animal flotó hacia arriba. Ella se derrumbó de rodillas, llorando y llamando al perro su hijo.
Mientras tanto, una notificación azul del sistema se materializó en la visión de Ji-Quan. Daño extra aumentado en 1%. Sus ojos se abrieron con satisfacción. Su teoría era correcta. Su habilidad Némesis porcina funcionaba en cualquier criatura que percibiera como un cerdo. La mujer, ahora consumida por la furia, se abalanzó sobre él gritando que era un asesino. Ella juró luchar contra él hasta la muerte. Ji-Quan permaneció inquietantemente sereno. Declaró rotundamente que era un psicópata y, para probarlo, mostró el diagnóstico médico etiquetado como psicópata. Con una mirada escalofriante, preguntó si había algo más. De lo contrario, se iba. El terror reemplazó la rabia de la mujer. Al darse cuenta de que estaba tratando con un psicópata genuino, uno que podía matarla tan fácilmente como había matado a su perro, forzó una sonrisa temblorosa. No era nada, tartamudeó haciéndose a un lado. Que tenga un buen día. La historia pasó a la casa de Ji-Wan, donde sus padres lo saludaron calurosamente. Su musculoso padre, Ji-Yuan, se rió a carcajadas preguntándole si realmente se había convertido en un carnicero de cerdos. Su madre estaba de pie con una sonrisa amable. Ji-Wan lo confirmó. Ji-Yuan rugió con aprobación, atrayendo a su hijo a un abrazo aplastante. Niño apestoso, vitoreó. La carnicería de cerdos honesta es mejor que pelear y matar. Mañana te llevaré al matadero. Más tarde esa noche, mientras Ji-Quan dormía profundamente en su pijama temático de cerdo, una figura sombría emergió fuera de la casa. El intruso, con la cara envuelta en vendajes y un ojo brillando en azul, miró por la ventana del dormitorio de sus padres. ¿El hijo del grito fantasma, un simple carnicero de cerdos? Murmuró con incredulidad. Dime, Yi-Yuan, ¿es él realmente tu sangre? En la oscuridad, los ojos de Yi-Yuan se abrieron de golpe. Su jovialidad había desaparecido. Su mirada era de acero. Vuelvan a molestar a mi familia, advirtió, y no seré amable la próxima vez. La figura vendada se rió entre dientes. No hay necesidad de enojo. Si el chico es solo un carnicero, la organización no tiene interés en él. Con eso, se desvaneció en la noche. A la mañana siguiente, Ji-Yun llevó a su hijo al matadero de la familia. La instalación cavernosa estaba llena de cadáveres de cerdos colgando de ganchos. Vestido con un delantal negro, Ji-Yun siguió con sombría concentración. Un buen carnicero necesita una buena hoja, declaró Ji-Wan, deteniéndose ante una vitrina cerrada con llave que contenía 3 enormes cuchillas. Elige uno. Ji-Wan buscó el cuchillo del medio. En el instante en que sus dedos se cerraron alrededor del mango, una notificación azul apareció ante él. Cuchillo para matar cerdo seleccionado. Talento de filo asesino de dioses activado. Bonificación, más 0.1 puntos de atributo por cerdo muerto. Con su hijo armado, Ji-Yuan comenzó la lección. Primero, aprende el punto débil. Instruyó mientras un cadáver era izado ante ellos. A través de los ojos de cada uno, el cerdo muerto se transformó en un grotesco jabalí gruñendo. Apunta al punto débil, dijo su padre dando un paso atrás. Mata de un solo golpe. Ji-Chuan apretó su agarre. Ji-Chuan balanceó la hoja hacia abajo con una fuerza abrumadora. 3 segundos después, el cerdo sin vida finalmente dejó de respirar. Inmediatamente, el sistema mostró una notificación. El dios matacerdos Ji-Chuan ha sacrificado con éxito a un cerdo gordo, obtuvo un 1% de experiencia. El daño contra la tribu de los cerdos aumentó en un 1% más 0.1 puntos de atributo libres. Ji-Chuan estalló en risas. Elogió el esfuerzo de su hijo reconociendo la fuerza de Ji-Chuan. Aunque notó con ligera decepción que el golpe carecía de precisión, no había logrado matar al cerdo al instante. Le recordó a Ji-Chuan que apuntara a la arteria principal. Si la hoja fuera lo suficientemente rápida e implacable, el cerdo ni siquiera tendría tiempo de gritar. Ji-Chuan asintió para demostrar que entendía, aunque su rostro permaneció en su mayoría inexpresivo. Sintiendo la falta de entusiasmo de su hijo, Ji-Chuan lo animó. Admitió que la matanza repetitiva podría sentirse tediosa, pero enfatizó que este era el oficio que sustentaba su sustento. Antes de que Ji-Chuan pudiera decir más, Ji-Chuan interrumpió con un gesto, señalando hacia la manada de cerdos y solicitando permiso para sacrificar al resto. Al ver a su hijo tomar la iniciativa, Ji-Chuan sonrió con orgullo. Dio su aprobación incluso sugiriendo que Ji-Wan también podría sacrificar al tío Liz y al tío Trans. Y así comenzó el viaje de Ji-Wan como carnicero de matadero. Repitió el proceso incansablemente perfeccionando su habilidad con cada muerte. Inicialmente, confió en las habilidades y en múltiples golpes para terminar el trabajo. Pero a medida que crecía su competencia, solo necesitaba 3 balanceos limpios. A veces, con su mano dominante, un solo golpe preciso era suficiente, silenciando al cerdo sin siquiera un chillido, tal como su padre. Con el tiempo, las habilidades de carnicería de Ji-Chuan mejoraron dramáticamente. Ya no necesitaba habilidades, y el número de golpes requeridos disminuía aún más.
Con cada muerte, el sistema lo recompensaba. El dios asesino de cerdos, Jichuan, ha matado con éxito a un cerdo gordo, obteniendo un 1% de experiencia. El daño contra la tribu de los cerdos aumentó en un 1%, más 0.1 punto de atributo libre. Al final del día, había sacrificado a 49 cerdos. Su bonificación de daño contra la tribu de los cerdos alcanzó el 100% y sus tres atributos centrales aumentaron de 10 a 14.9. Si no fuera por sus brazos agotados y temblorosos, con gusto habría continuado. Los otros trabajadores observaron con asombro, impactados por lo rápido que Jichuan había dominado el oficio. Algunos incluso cuestionaron si realmente era el hijo biológico de Jichuan. Después de todo, había logrado en un solo día lo que a ellos les tomaba una semana completa. Ji Qiyuan, radiante de orgullo, descartó su asombro. No se sorprendan tanto, les dijo, mi hijo es un carnicero de nivel dios. Si la profesión de Jichuan no se hubiera limitado a la matanza de cerdos, Jichuan realmente creía que su hijo podría convertirse en un carnicero tan aterrador que el mundo entero temblaría ante él. Mientras tanto, Jichuan miraba fijamente el cuchillo de carnicero en su mano. Un sentimiento extraño se agitó dentro de él. No entendía por qué, pero matar cerdos se sentía inexplicablemente relajante y satisfactorio, como si pudiera hacerlo sin cesar sin aburrirse. Al día siguiente, Jichuan empacó su mochila y salió de casa. Dentro estaban su familiar cuchillo de carnicero, algo de comida, agua y licor. Matar cerdos dentro de las instalaciones era seguro, pero la eficiencia era demasiado baja. Este mundo era el hogar de incontables razas e infestado de monstruos. La humanidad ya no se dividía por fronteras nacionales. En cambio, se había unido bajo la Federación Humana, que se dividió en 9 zonas especiales. Chongqing, la ciudad donde vivía Jichuan, estaba ubicada en el borde de la Zona Especial 5. Salir de la seguridad del territorio humano significaba enfrentarse a razas peligrosas, muchas de las cuales veían a los humanos como alimento. Sin embargo, para aquellos con profesiones de combate, el mundo exterior era el mejor lugar para entrenar y fortalecerse. Quedarse adentro para siempre nunca forjaría una potencia de primer nivel. Antes de salir de la ciudad, Jiwan completó un sencillo procedimiento de registro en la puerta. El guardia le advirtió que, como profesional de tipo de habilidad vital, solo se le permitía operar dentro de un radio de 1 kilómetro de la ciudad. Cada uno asintió obedientemente, luego se dio la vuelta y salió. El mundo exterior no se parecía en nada a la ciudad. Era salvaje y desolado, con una espesa hierba sin control que se extendía en la distancia. Cuanto más se aventuraba Jichuan, más silencioso se volvía todo hasta que solo quedaba el sonido del viento silbando junto a sus oídos. Cuando entró en una densa mancha de arbustos bajos, Jichuan se puso alerta. Tenía la vaga sensación de que algo o alguien lo estaba observando. Una sombra negra saltó de los arbustos. Era una criatura humanoide de aproximadamente 1 metro de altura, toda verde, que empuñaba un pequeño cuchillo. El goblin gritó mientras se abalanzaba sobre Jichuan. Reconociendo a la criatura al instante, Jichuan activó su habilidad, sombra de sangre del carnicero. Un estallido de intención asesina estalló, congelando al goblin con miedo durante un segundo completo. Aprovechando el momento, Jichuan se apresuró hacia adelante y bajó su espada. El goblin ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser cortado limpiamente por la mitad. Gracias a su bonificación de daño del 100% del némesis de la tribu de los cerdos, matar al goblin había sido fácil. Apareció una notificación del sistema. El carnicero Jichuan ha matado a un cerdo especial con un cuchillo de carnicero. Obtuvo un 5% de experiencia. La bonificación del némesis de la tribu de los cerdos aumentó en un 1% más 0.1 punto de atributo libre. Cada uno se dio cuenta de que cuanto más fuertes eran las criaturas parecidas a cerdos que mataba, mejores eran las recompensas. Matar a un cerdo normal solo le otorgaba un 1% de experiencia, pero este goblin le había dado un 5%. La inversión de tiempo fue casi la misma, pero la recompensa fue mucho mayor. Entonces recordó la advertencia de su maestro. Los goblins son astutos, agresivos y muy unidos. Si uno aparece frente a ti, es una distracción. Los verdaderos te emboscarán por detrás. Efectivamente, un grupo de goblins emergió lentamente de su escondite, sus ojos ardían de furia. Pero Jichuan no vio enemigos. Vio sacos gigantes de ex. Con una sonrisa feroz, gritó, vengan entonces, pequeños cerdos feos. Los goblins lo atacaron al unísono. Jichuan no se inmutó. En cambio, apretó fuertemente su cuchillo de carnicero y se lanzó contra el grupo de goblins, desatando una matanza despiadada. En este mundo, los goblins estaban en el nivel más bajo de la cadena alimenticia. Si no fuera por su rápida reproducción, su especie habría sido exterminada hace mucho tiempo. Con otro movimiento rápido de su espada, el goblin más cercano se derrumbó sin siquiera un gemido, sin vida incluso antes de tocar el suelo.
Finalmente, solo quedó un goblin. La criatura temblaba violentamente, sus ojos muy abiertos por el terror mientras observaba a sus compañeros caer uno tras otro. Cuando la fría e insensible mirada de Ji-Quan se fijó en él, el goblin se giró y huyó. Pero Ji-Quan no salió corriendo inmediatamente. En cambio, siguió a la distancia sabiendo que los goblins nunca viajaban solos. Donde había uno, había un nido. Efectivamente, los goblins se escabulleron hacia una oscura cueva de montaña. Sin dudarlo, Ji-Quan entró, sus labios se curvaron en una sonrisa escalofriante y trastornada, la sonrisa de un verdadero depredador. Gritos agonizantes surgieron de las profundidades de la cueva. El hedor a sangre se espesó en el aire. Una hora más tarde, el silencio se apoderó de la cueva. Ni un solo goblin quedó en pie. El suelo estaba lleno de cadáveres, la mayoría de ellos intactos, excepto por un solo corte fatal en la garganta. Saliendo del combate, Ji-Quan evaluó sus ganancias. En solo una hora, había matado a 73 goblins. El riesgo había valido la pena. El poder que ganó en la naturaleza superó con creces lo que podría lograr en un matadero. Sus estadísticas actuales eran fuerza, 251, agilidad, 25, espíritu, 25. Bonificación de némesis de la tribu de los cerdos, más 120%. Implacables, cada uno se adentra más en la cueva. El aire se volvió más fétido, denso con el hedor de la sangre y la descomposición, suficiente para hacer vomitar a un hombre común. En los confines más lejanos de la caverna, descubrió lo que parecían ser los criaderos de los goblins, sellados tras una tosca puerta de madera. De una sola patada, Ji-Quan la hizo añicos. Dentro, encontró a una mujer, sucia pero ilesa, con su ropa intacta junto con varios niños goblin. Aunque amordazada, sus ojos se abrieron con desesperada esperanza al ver a Ji-Quan. Se esforzó contra sus ataduras, súplicas ahogadas escaparon de sus labios mientras rogaba por la salvación. La joven con una coleta temblaba, lágrimas corrían por sus mejillas mientras un trapo sucio estaba metido entre sus labios. Ante ella, Ji-Quan se alzó alto levantando su cuchillo. Su corazón latía con fuerza. El pánico se apoderó de su pecho. Cerró los ojos con fuerza, un solo pensamiento desesperado cruzó por su mente, no quería morir. Con un movimiento rápido y decisivo, la hoja cortó el aire. Un grito brotó de su garganta, solo para vacilar cuando la tela cayó de su boca, no su vida se escapaba. Ji-Quan se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero firme. Le dijo que dejara de gritar, los goblins ya estaban muertos. Confundida, giró la cabeza. Detrás de ella yacían los cuerpos de niños goblin. Se dio cuenta, no la estaba amenazando. Abrumada por el alivio, lo abrazó, agradeciéndole una y otra vez, confesando que casi había sido arruinada por esas criaturas. Pero la expresión de Ji-Quan no se suavizó. Dijo que no había venido a salvarla. Aún así, no podía ocultar su incredulidad. Preguntó si realmente había matado a todos esos goblins, elogiándolo como asombroso y preguntándose en voz alta si pertenecía a una clase de combate. Ji-Quan no respondió a su pregunta. En cambio, comenzó a alejarse. Rápidamente lo llamó preguntando por su nombre. Sin mirar atrás, respondió, Ji-Quan. Una vez que salieron de la cueva, Ji-Quan se detuvo y señaló hacia las llanuras abiertas. Le dijo que si seguía en esa dirección, eventualmente llegaría a la ciudad. Luego continuó caminando dejándola atrás, pero la chica comenzó a seguirlo. Ji-Quan se detuvo de repente. Girando bruscamente, acercó su cuchillo a su rostro. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Exigió saber por qué lo seguía y le advirtió que no le dijera que era una espía enviada por los goblins. Nerviosa, la chica negó rápidamente con la cabeza. No, simplemente no se atrevía a regresar sola. Ji-Quan la estudió por un momento antes de preguntarle su nombre y su razón para estar allí. Ella le dijo que su nombre era Xian Enan. En unos días, sería el cumpleaños de su madre y ella había salido a buscar una flor de luna de sangre como regalo. Desafortunadamente, fue capturada por goblins antes de que pudiera regresar. Su mirada se dirigió a su arma. Ella propuso el trato. Si él la ayudaba a encontrar la flor de luna de sangre, ella lo llevaría al mejor forjador de armas de Qin Chen para que le hicieran una nueva hoja. Ji-Quan preguntó si siquiera conocía al mejor forjador de armas de Qin Chen. Entonces su voz se volvió fría. Le dijo que regresara y que dejara de seguirlo o la derribaría. Por dentro, los pensamientos de Xian Nan bullían. No podía creer que alguien pudiera tratarla, a una belleza como ella, con tanta frialdad. ¿Había algo mal con él? Continuó siguiéndolo, gritando desde atrás, preguntándole si sabía quién era y mencionando que su padre era Xiao Beiyai. Los pensamientos de Ji-Quan se agudizaron ante el nombre. Xiao Beiyai, jefe de una de las 4 grandes familias aristocráticas de Qingyin, un transferido de clase maestra de 9º rango, a solo un paso de convertirse en un gran maestro.
Si eso fuera cierto, entonces, con la riqueza de su padre, hacer que forjara 10 hojas de carnicero de cerdo de nivel superior no sería nada en absoluto. Sin dudarlo, le mostró su ficha familiar, el escudo del clan se ha grabado en su superficie. Explicó que era la ficha protectora de su padre. Con él, incluso un transferido del reino del estanque de escalada no podría dañarla en lo más mínimo. Solo había sido capturada porque la tomaron por sorpresa. Incapaces de herirla directamente, los goblins la habían encerrado en su lugar. Ji-Chuan se acercó, sus ojos escaneando la ficha. Se sonrojó levemente bajo su escrutinio, pensando que si hubiera sido cualquier otra persona, ya se habrían aprovechado de su estado vulnerable. Reconoció la autenticidad de la ficha. Extendiendo su mano, le dijo que le creía. La ayudaría a encontrar la flor de luna de sangre y, a cambio, ella lo ayudaría a conseguir una hoja de nivel superior. Sellaron el acuerdo con un simple apretón de manos. Xian Nanan buscó entre sus pertenencias y sacó un mapa doblado. Explicó que lo había comprado a otra persona y que marcaba la ubicación exacta de la flor de luna de sangre. Pero advirtió que dondequiera que creciera tal flor, una pitón de luna de sangre estaría cerca y esas criaturas eran extremadamente peligrosas. Ji-Chuan arqueó una ceja. ¿Una pitón?, preguntó. Ella asintió, recordando los detalles de la guía de supervivencia en la naturaleza. La pitón de la luna de sangre, explicó, poseía una fuerza a la par con un aprendiz de 9º rango. Admitió que no estaba segura de si él podría manejarlo en su estado actual. Ji-Chuan no dio ninguna señal de preocupación. De hecho, comentó casualmente que nunca antes había visto una pitón. Los pensamientos de Xiang Nenin se agolpaban. ¿Este hombre siquiera la está escuchando? Aún así, razonó, si él pudo eliminar a toda una tribu goblin solo, debía ser un dios en la clase de combate. Con eso, la apremió a avanzar. Vamos, tú lidera el camino. Mientras viajaban, no podía sacudirse la extraña impresión que él le daba, de alguna manera confiable e inconfiable al mismo tiempo. La escena cambió a una pradera abierta. Los dos se agacharon en la hierba alta. No muy lejos, un rinoceronte plateado masivo pastaba pacíficamente. La voz de Xian Nenan bajó a un susurro. No deben provocarlo, advirtió, porque una vez enfurecido, su poder podría rivalizar con el de un aprendiz de 8º rango. La voz de Xian Nanan era baja pero urgente. Ella les recordó a todos que solo necesitaban rodear silenciosamente a la criatura. Pero mientras hablaba, él levantó su espada y la apuntó hacia el rinoceronte plateado. Dijo que si se atrevía a comer hierba hoy, se atrevería a comer personas mañana. Tal bestia no podía dejarse viva. Su mandíbula cayó ante el razonamiento. ¿Esa es tu razón?, tartamudeó, la incredulidad atravesando su miedo. Antes de que pudiera decir más, el cuerpo de Ji-Chuan se movió. Se lanzó hacia adelante en una repentina explosión de velocidad, el suelo crujiendo bajo sus botas. Mientras acortaba la distancia hacia el rinoceronte, la bestia giró su cabeza ante el movimiento, pero ya era demasiado tarde. El brazo de Ji-Chuan se retrajo, la espada brillando con precisión letal. El rinoceronte plateado emitió un sonido gutural estrangulado antes de que su masivo cuerpo se derrumbara sobre la hierba. Sangre verde oscuro se derramó rápidamente de la herida empapando la tierra. Por un momento, Xian Nanan solo pudo quedarse allí congelada en shock. El masivo rinoceronte plateado yacía inmóvil frente a ella. Luego, después de un latido de silencio atónito, su voz rompió la quietud, un grito agudo e incrédulo. Gritó asombrada de que lo hubiera matado con un solo golpe. Un aviso del sistema brillante apareció en la visión de Ji-Wan como un molesto anuncio de juego móvil. Felicidades. Sube de nivel. Rango, 7º aprendiz. Bono de némesis del clan de los cerdos, ahora 122% de daño porque nada dice equilibrio como la matanza excesiva. Ji-Chuan miró su cuchilla. La pobre parecía haber pasado por una licuadora. ¿Cuánto más vas a durar, amigo?, se preguntó dándole una palmadita comprensiva. Probablemente no sea genial que la durabilidad de mis armas dependa de la pura fuerza de voluntad. Xian Nan se aferró al brazo de Ji-Chuan como un koala asustado. ¿Qué eres? Ella exigió que su voz se quebrara como la de un adolescente en plena pubertad. Profesión de por vida, dijo encogiéndose de hombros. Carnicero de cerdos. Una mierda. Gritó agitando los brazos como un molino de viento en un huracán. ¿Desde cuándo los carniceros eliminan monstruos de un solo golpe? Ese rinoceronte podría haber resistido el impacto de un meteorito. Ji-Chuan imperturbable, se arrodilló junto al cadáver y comenzó a cortar el cuerno plateado como un tipo que trincha un pavó de acción de gracias. Buen material, murmuró. Probablemente murió porque era viejo o algo así. El ojo de Xian Nan se contrajo. Oh, claro. El depredador ápice simplemente murió de viejo en el segundo en que balanceaste. Muy creíble. Pero careciendo de una mejor explicación y francamente demasiado cansada para discutir, suspiró. Estamos casi en la flor de la luna de sangre. Vamos.
Mientras avanzaban, Xian seguía echando miradas furtivas a la cuchilla de Yichuan. Esa cosa parece que pertenece a un museo etiquetado como herramientas de cocina primitivas. No tocar. Y sin embargo, mientras tanto, la barra de durabilidad de la cuchilla sigue disminuyendo. La escena cambió a otra parte del bosque donde el director de la Academia Ching Chon lideraba a sus estudiantes como un guía turístico en un zoológico infestado de monstruos. Todos ustedes se han desempeñado adecuadamente, dijo, en ese tono que los adultos usan cuando técnicamente te están elogiando, pero también implican que podrías haberlo hecho mejor si te hubieras aplicado. Sus ojos se detuvieron en Su Lingxuan, fría, elegante, probablemente pensando en lo mucho mejor que era que todos los demás. Tú también, asintió el director, eres de los que pienso mejor. El ego de Liu Jinglong se infla a niveles peligrosos. De repente, el director se puso rígido. Ladró, girando hacia los árboles como una suricata asustada, muéstrense. Y como un remate mal sincronizado, Yichuan y Xian salieron de las sombras. Yichuan parpadeó. Oh, genial. Justo a quien quería ver. El dedo de Liu Jinglong se disparó como un fuego artificial mal apuntando directamente a Yichuan. Tú, gritó, su voz alcanzando notas que solo los perros deberían escuchar. ¿Qué demonios estás haciendo en las tierras fronterizas? Yichuan se rascó la cabeza, pasando de largo. Respuesta incorrecta. La estudiante corpulenta resopló. Sí, cierto. Sigues obsesionado con Su Lingxuan, ¿verdad? Patético. La mirada de Yichuan se dirigió a Su Lingxuan y, en sus ojos, ella era una vez más la chica con cara de cerdo mirándolo con la calidez de un auditor fiscal. Yichuan, dijo ella, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar pan. Pensé que había sido clara. Ahora somos de mundos diferentes. Deja de molestarme. Un aura rojo oscuro parpadeó alrededor de Yichuan. Apretó el puño. Oh, esto iba a ser divertido. El rostro de Liu Jinglong se en una sonrisa malvada. Dao tipo que normalmente se reserva para los secuaces de dibujos animados justo antes de que los pateen hacia el sol. Perfecto, cacareó. Estaba preocupado de no poder saldar cuentas. Entonces desató su poder. Un aura púrpura explotó a su alrededor y en su mano se materializó una katana brillante tan brillante que probablemente tenía su propio filtro de Instagram. Boa. El lacayo de Liu Jinglong jadeó. Esa es un arma espiritual de grado bajo de rango amarillo. Liu Jinglong se pavoneó. Sí, así es. Temanme. El director de la Academia Ching Chon observó el brillo de Liu Jinglong con el orgullo de un hombre que había juzgado mal la situación. En tan solo unos días, ya es un aprendiz de cuarto rango y esa arma espiritual de rango amarillo, reflexionó el director acariciándose la barbilla como un villano en un drama de bajo presupuesto. En verdad, un genio entre los insectos. Su confianza en Liu Jinglong se disparó. ¿Por qué? Probablemente podría pelear de manera uniforme con un aprendiz de sexto rango. Chequeo de la realidad. Mientras tanto, Yichuan, casualmente de pie allí con un cuchillo de carnicero sujeto con cinta adhesiva y rencor, ya estaba clasificado como séptimo. Su Lingxuan dio un paso adelante, su expresión más fría que una bola de masa hervida quemada por el congelador. Yiwan, dijo ella, con voz llena de desdén, te dije que dejaras Qingyin. Esta vez, no esperes que te salve. Yiwan parpadeó. ¿Alguna vez lo hiciste? A su lado, Xian Añón, con el rostro enrojecido por la vergüenza ajena, susurró, ¿tienes algún rencor con esta gente? Yichuan se encogió de hombros, más como un malentendido. Un malentendido donde todos te odian, quería gritar. Oye, dijo, ignorando por completo la inminente violencia. ¿Cuánto crees que se vende un arma espiritual de grado bajo de rango amarillo? El cerebro de Xian hizo cortocircuito. Probablemente varios 100.000. Pero oye, ¿en serio estás pensando en dinero ahora mismo? Yiwan asintió, con los ojos fijos en la espada. Buen valor de reventa. El ojo de Liu Jinglong se crispó. ¿Te estás burlando de mí? Yiwan finalmente lo miró. Oh, todavía estás aquí. El ojo de Liu Jinglong se crispó cuando el carrete traumático de su pasada humillación se reprodujo en su mente. Yichuan robando el protagonismo en la ceremonia de despertar, haciéndolo parecer un personaje de fondo en su propia vida. Esta vez no, rezongó, agarrando su katana que brilla en la oscuridad como si fuera la última alita de pollo en un buffet. Les mostraré a todos. Con un rugido que sonó sospechosamente como un grito, saltó por el aire derribando su espada en un golpe totalmente imparable. Su Lingxuan y los otros estudiantes jadearon. Está muerto. Yichuan bostezó y levantó su oxidado cuchillo de carnicero para bloquear. Liu Jinglong vertió cada onza de su fuerza en el golpe descendente. Un crujido audible partió el aire. La hoja ordinaria de Yiwan superó sus límites y se hizo añicos. El rostro de Liu Jinglong se en una mueca triunfal. Después de hoy, escupió, nunca volverás a matar otro cerdo.
Su pecho se hinchó de victoria mientras miraba hacia su Lingzuan ansioso por ver su reacción ante su demostración de poder. El director observó fríamente desde la banda, sus pensamientos claros, ninguna hoja mundana podría esperar igualar un arma espiritual verdadera. Este enfrentamiento había llegado a su inevitable conclusión, sin embargo, la lucha no había terminado. Yichuan examinó el mango del cuchillo roto que todavía apretaba en su puño. Con un movimiento desdeñoso de su muñeca, lo tiró a un lado. Su voz tranquila cortó la tensión. No necesito un cuchillo para lidiar contigo. El rostro de Liu Jinglong se puso rojo carmesí, la rabia caliente e incontrolable surgió a través de sus venas. No digas que no te advertí, gritó con la voz quebrada por la furia. Muere. Con un último grito desesperado, blandió su espada brillante con todas sus fuerzas. Los ojos de Yichuan brillaron. En un movimiento demasiado rápido para seguir, esquivó el arco letal del arma espiritual. Su puño derecho salió disparado como un pistón conectando directamente con el abdomen de Liu Jinglong. El impacto sonó como un trueno. El cuerpo de Liu Jinglong se dobló alrededor del puño antes de ser lanzado hacia atrás. Salió volando por los aires, con las extremidades agitándose, antes de estrellarse contra el suelo en un montón indigno. Jinglong, gritó su amigo corriendo hacia el estudiante caído. Liu Jinglong gimió, con el cuerpo atormentado por el dolor. A través de los dientes apretados, logró jadear, estoy bien. Aunque sus extremidades temblorosas y su rostro ceniciento sugerían lo contrario, todas las miradas se volvieron hacia Yichuan, de pie e ileso donde había comenzado la batalla. La mirada del director se clavó en él, oscura y calculadora. Mientras avanzaba, su mente corría con una sorprendente posibilidad. ¿Podría este joven sin pretensiones haber alcanzado realmente el séptimo rango?